bienvenida a un nuevo vídeo. Como se hace ahora, te saludo con el corazón y en este vídeo voy a actualizarte algunas cosas que tienen que ver con los temas que he escrito en el libro Técnicas de alto rendimiento para probar una posición, que si me sigues de hace un tiempo sabrás que acabo de publicar y que, bueno, la verdad es que está funcionando muy bien en Amazon. Yo estoy bastante sorprendido porque cada día veo cómo van vendiéndose varios ejemplares y ya ha superado las 200 copias, así que estoy muy contento y quiero hablar acerca de una temática que viene en el libro y que varias personas me habéis escrito por mensajes privados o por email para que hable, y voy a hablar acerca de la desmotivación, de la falta de concentración, del desánimo cuando estudias una posición, y por último algunas personas que habéis contestado a los stories que hice para peticiones de temas en un vídeo, pues son temas más relacionados con el desarrollo personal, con la psicología. Entonces de ello hablaré hacia el final del vídeo, ¿vale? Entonces empecemos por los temas que tienen que ver, por ejemplo, con el estudio de una oposición, que vienen aquí en el libro y que me habéis pedido, acerca de la desmotivación, la falta de concentración, el desánimo, etc. Con respecto a lo que es la falta de motivación, aquí es importante entender cómo funciona nuestro cerebro. Esto lo explico en el libro. Lo podemos llamar ego, lo podemos llamar de una manera más científica sistema límbico, el sistema de alarma, etcétera, el sistema de recompensa, etcétera, etcétera. Nuestro cerebro, digamos que se ha forjado en los albores de la civilización sapiens, sobre todo más o menos hace alrededor de 10.000 años, y hace 10.000 años lo que era importante no es lo que es importante hoy. Hace 10.000 años era importante la supervivencia. Entonces nuestro cerebro está muy diseñado para obtener recompensas inmediatas, sobre todo basadas en la supervivencia física. Por tanto, nos importa todo lo que tiene que ver con el confort, con el bienestar, con estar cómodos o cómodas, y nos genera rechazo todo lo que tiene que ver con el dolor físico, con el malestar físico, con la incomodidad. Curiosamente, en la sociedad en la que vivimos ahora, las prioridades se han invertido. Todos tenemos o todas tenemos unos mínimos de seguridad física y de confort o bienestar físico, pues una vivienda, un techo, un abrigo, un cobijo y un mínimo de comida. Y ahora lo que prima en nuestra sociedad para desarrollarnos como individuos, como personas, es la consolidación de un proyecto económico estable a largo plazo. Y para esto se requieren capacidades que los Homo sapiens primero no habían tenido que necesitar, ¿no? Entonces tenemos que motivar a nuestro cerebro planificando un plan a largo plazo, pero sobre todo donde le demos recompensas inmediatas, porque si nuestro cerebro no siente que obtiene una recompensa inmediata, vamos a sentir desmotivación y falta de concentración de una manera muy temprana. Eso nos va a hacer generar pensamientos negativos, pensamientos pesimistas acerca de nuestra capacidad para conseguir nuestras metas. Se va a generar como una especie de pesimismo, de una actitud derrotista respecto al proyecto de la oposición, o bien ya sea la oposición o otro proyecto ambicioso o que sea muy exigente, que requiera una planificación a largo plazo, y entonces eso produce la mayoría de respuestas de abandono, de rechazo, de evasión, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre digo, en el libro digo que mientras estás estudiando se te ocurren los mejores planes que hacer en tu vida, las mejores empresas que montar, las mejores excusas antes de ponerte a estudiar, ¿no? Entonces es importante entender que tenemos que reducir la dimensión de la meta que tiene la oposición, dándole a nuestro cerebro objetivos inmediatos que son fácilmente de conseguir a corto plazo, y que de esta manera se vaya generando la sensación en el cerebro de que vamos recorriendo camino, de que vamos quitándonos metros, kilómetros que recorrer. De otro lado, también tenemos que generar la sensación de solvencia, ¿no? Y a veces cuando estudiamos una oposición nos pasa que la sensación de solvencia no llega porque pretendemos memorizar un tema y que no se nos olvide y recordarlo de aquí a 3 meses, y eso no funciona así cuando estudias una oposición. Cuando estudias una oposición tiene que haber todo un plan de repaso, de refrescar la información. Yo lo explico en el último gran apartado del libro, que es de metodología o método,
y tiene una lógica. Pero hasta llegar a eso, hasta llegar a la máxima productividad en la retención de información, es importante saber cómo funciona la motivación. Y la motivación en nuestro cerebro, en las etapas iniciales, funciona dándole objetivos a corto plazo que sean alcanzables y que nos den la sensación de solvencia de que vamos avanzando metros, kilómetros en nuestro camino. Si lo comparásemos con escalar una montaña, cuando miras a la cumbre te puedes derrumbar moralmente y desistir de seguir avanzando, pero si miras en los pies, los pasos que está dando actualmente y de vez en cuando miras el recorrido que has hecho con anterioridad, de esta manera sí que puedes conseguir que tu cerebro y tu mente estén más motivados y se produzca esta sensación de que el proyecto es asequible y que lo estás consiguiendo. Respecto a la falta de concentración o a los bloqueos, también pasa una cosa curiosa y tiene que ver con un mensaje que me ha escrito una persona y que lo he visto en otras personas que me han escrito anteriormente, y es que cuando estás preocupado o preocupada, muy, digamos, focalizado en que tienes que consolidar el proyecto laboral o económico, tienes que aprobar sí o sí la oposición porque si no tu vida se va a ir al garete, porque económicamente te vas a arruinar, porque siempre vas a estar mal. Todo esto dispara nuestro sistema de alarma y al disparar el sistema de alarma se activa todos los mecanismos de la ansiedad, todos los mecanismos del estrés, se segrega una gran cantidad de cortisol, de norepinefrina, de adrenalina, que en definitiva constituye la química del estrés, de la ansiedad, y esto va a hacer que entremos en un modo de supervivencia, con lo cual se va a producir el bloqueo que hablábamos, la falta de concentración, de no estar focalizado en el proceso, y tu mente va a estar más enfocada a generar ideas o pensamientos centrados en la supervivencia inmediata. Por tanto, aquí nos va a hacer falta, de un lado, técnicas de relajación o de meditación como el mindfulness, que es la técnica quizá más sencilla y asequible de empezar a trabajar, con vídeos que están colgados en YouTube. Yo, por ejemplo, en mi podcast Psicología Cafeínica podrás encontrar un par de audios donde hago ejercicios de relajación y de mindfulness, y esto de un lado va a ayudarnos a rebajar todo el sistema de activación que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y nuestro cuerpo relacionado con el sistema de alarma, más concretamente con el sistema límbico y toda la parte del tronco encefálico. Y una vez que esto lo conseguimos relajar o estimular para que vaya descendiendo la activación fisiológica, también es importante calmarnos y, lo explico en el libro, en el apartado de mentalidad, confiar en el proceso. Es muy importante este principio universal del éxito, de confianza en el proceso, porque eso nos permite focalizarnos en el momento presente, subdividir un gran proyecto en pequeñas soluciones, ¿no? Soluciones pequeñas para problemas grandes, y de esta manera saber y tener la tranquilidad que cuando te estás focalizando en una pequeña solución, ya sea hacer una tarea, programarte una hora del temario que vas a estudiar en un mes, en una semana, ya sea hacer exámenes tipo test en la hora que te habías planificado, eso que es que se puede alcanzar fácilmente, pues te da la sensación de que es un problema que te has quitado del medio, y entonces ya no tienes que aprobar la posición hoy, saberte todo el temario hoy, recordar todos los apuntes que estás estudiado hoy, sino que cada fase que estás haciendo el proceso te da la sensación de que has hecho check y has pasado a otra cosa, ¿no? Entonces es muy importante esto, relajar todo el sistema de alarma que se ha activado en nuestro cuerpo por la inseguridad económica laboral, y confiar en que estamos realizando un proceso que requiere diferentes etapas, diferentes pasos, y que eso todo junto a largo plazo nos va a permitir alcanzar una solución eficaz para un gran problema. Pero la filosofía, y esto lo explico en varios capítulos del libro, la filosofía sería tener en cuenta que delante de un gran problema, un gran reto, como puede ser aprobar una posición, que puede ser algo de dimensiones colosales, tenemos que focalizarnos en pequeños problemas, ¿no? O como hablo en el libro el capítulo de partido a partido, que ya he hablado en otro vídeo anterior, partido a partido, centrarnos en el reto inmediato que tenemos a corto plazo y confiar en que todo el proceso que estoy llevando a cabo me va a conducir ahí, ¿no? a conseguirlo. Evidentemente esto no va a ser suficiente, sino que
de algún modo nuestra estrategia va a tener que ir cambiando a lo largo del proceso, ¿no? Así que hay otro principio que yo llamo de incomodidad como estilo de vida, que viene aquí en el libro. Y en este principio de incomodidad como estilo de vida, pues explico en qué consiste este principio, pero sobre todo llevado al día a día, porque vamos generando apego y vamos generando una adherencia a ciertos hábitos que vamos consolidando, a pesar de, pues eso, vamos acostumbrados a trabajar unas rutinas y esas rutinas dejan de funcionarnos, tenemos que cambiarlas y es importante abrazar la incomodidad. Aquí está el capítulo de anticomodidad como estilo de vida y pongo una frase de Leo Babauta que dice, para inaugurar el capítulo: el miedo a la incomodidad es enorme, hace que la gente se quede atascada en sus malos hábitos, que no empiecen el negocio de sus sueños, que se acomoden en trabajos que realmente no les gustan, porque solemos quedarnos con lo conocido y cómodo antes que intentar algo desconocido e incómodo. Del libro 12 herramientas indispensables para una vida consciente, de Leo Babauta. Y luego ya relacionado con las cuestiones de psicología o de desarrollo personal que me hayáis planteado, había una persona que me preguntaba acerca de la motivación. Bueno, la motivación tiene que ver con lo que he explicado antes, con darle a tu cerebro la sensación de solvencia a través de retos asequibles de forma inmediata que te dan sensación de que vas recorriendo metros y kilómetros. Otra persona me preguntaba acerca de la disonancia cognitiva. Esto creo que me lo preguntaba Eddie. La disonancia cognitiva es ese fenómeno, creo que Eddie lo has podido leer en el libro y te lo has leído, se nota, y creo que también me habrás escuchado en algún vídeo. La disonancia cognitiva tiene que ver con la incomodidad que se genera en nuestra mente, en nuestro cerebro, cuando realizamos una acción contraria a nuestras creencias. Por ejemplo, esto funciona para algunos trastornos psicológicos, pero también funciona cuando queremos instaurar hábitos positivos que digamos, tenemos creencias que nos limitan y que no nos permiten activar esos hábitos o empezar una rutina novedosa, rompedora, revolucionaria, que de algún modo nos ayude a forjar ese destino que está en el largo plazo. Y cuando realizamos esa conducta de forma inmediata, impulsiva, se produce en el cerebro una incomodidad que es ese choque entre lo que he hecho y lo que yo pensaba antes de hacerlo, ¿no? Y al hacer algo contrario a lo que yo creía, esa incomodidad se tiene que resolver. Y se puede resolver o bien cambiando lo que hago para que esté acorde con lo que yo pensaba antes, o bien cambiando lo que creía para que esté acorde con lo que estoy haciendo ahora. Y si tú, por ejemplo, haces de manera impulsiva una acción rompedora que tiene que ver con algo que tú creías que no podías hacer, este mecanismo que yo apelo de forma positiva, de forma adaptativa y de forma empoderadora, que en el libro, pues te hace cambiar creencias negativas, que era otra cuestión que me preguntabais en las stories de Instagram: cómo trabajar las creencias limitantes, ¿no? Decíais que esto así lo llama el coaching, o los pensamientos negativos o las creencias negativas. Pues es de esta manera, creando una incomodidad provocada por una acción que te genera un shock. Si tú creías que eras incapaz de estudiar una oposición y de repente te pones a estudiar una hora y te has estudiado un tema, te has estudiado 5 hojas de un tema o te has estudiado medio tema, eso genera incomodidad y dices: tengo capacidad de hacerlo, esto sumado día tras día me permitirá conseguirlo. Otras personas me habíais pedido que hablase acerca del mobbing laboral y el acoso. Me parece que es un tema muy extenso, que no me va a dar tiempo ya a hablar en este vídeo, pero me lo voy a guardar para hacer otro vídeo y de este modo abordarlo, porque es muy interesante. Y además en mi trabajo principal en la administración pública estoy bastante, no sé si decir especializado, pero digamos que una gran parte de mi actividad profesional tiene que ver con la atención de situaciones de acoso y de violencia estructural, ¿no? Entonces creo que lo voy a abordar en un segundo vídeo o en el siguiente vídeo, para que tampoco se me haga muy extenso. Al deciros que tenéis el libro en Amazon, lo podéis comprar tanto en formato electrónico como en físico. Aunque el formato electrónico a mí me deje más beneficio, el físico yo le tengo mucho cariño y la verdad es que os animo a comprarlo físico porque ha quedado un resultado muy bonito. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.